Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales conforme a la profecía bíblica. Dios marcó los tiempos y los tiempos se están cumpliendo tal como Dios lo señaló desde el principio. La Biblia dice que Dios conoce el final desde el principio porque Dios creó todo lo que es el tiempo. El tiempo que estamos viviendo ahora, siglo XXI, es parte del cumplimiento de la profecía para nuestra generación. Por eso todo ser humano de nuestra generación debe estar conociendo de la Biblia. La Biblia es el libro de actualidad para todos los tiempos, para cada generación. Por eso siempre debe haber enseñanza de la Biblia en el hogar. Todo parte de la familia. El padre, la madre debe enseñar de la Biblia a los hijos, porque este es el consejo que da la misma Escritura. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, la Biblia enseña que el padre y la madre deben enseñar con un propósito la Biblia a sus hijos. En Proverbios capítulo 6 dice la Escritura en el versículo 20 en adelante: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Habla del matrimonio, habla de padres que deben enseñar de las Escrituras a sus hijos. Versículo 2. El hijo debe recibir la enseñanza y dice aquí: átalos siempre en tu corazón. Que la palabra llegue a lo profundo del ser humano. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. O sea, manténlo siempre presente. La palabra debe estar presente en todo momento de la vida. Te guiarán, dice la Escritura, la palabra, te guiarán cuando andes. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es palabra que nos alumbra, porque hay otra palabra en la tierra, la palabra del enemigo, la palabra que viene de las tinieblas. Es la palabra que engañó a Eva, es la palabra que sigue engañando matrimonios, es la palabra que sigue engañando a la humanidad. Por eso hoy se habla mucho de falsas noticias, fake news. ¿Qué significa todo ello? Habla de mentiras. ¿Y quién es el padre de mentiras? Cuando vino Jesucristo, Él señaló al padre de mentiras. En Juan 8:44, Jesucristo dijo que era Satanás, el diablo, el padre de mentiras. No hay ninguna verdad en él. Cuando de suyo habla, dijo Jesús, está hablando de su propia naturaleza. Es un mentiroso, Satanás, y por lo tanto trata de engañar a toda la humanidad. Por eso toda persona que esté usando las redes sociales en falsas noticias está hablando de las tinieblas del infierno, está hablando para confundir, para engañar. Y estamos viviendo en tiempos peligrosos. Es lo que dice la Biblia para nuestra generación. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que estamos en tiempos peligrosos precisamente por la maldad del ser humano. Hay espíritus que se están moviendo fuertemente en personas para hacer maldad. Así que para ello está la palabra. ¿Cómo los espíritus pueden salir de la mente de una persona o del cuerpo de una persona? Solamente por la palabra que se habla. Recibimos la palabra para que después hablemos la palabra. Y en el nombre de Jesús, la palabra ejecuta lo que Dios ha determinado. Liberación de un cuerpo, liberación de una mente y la sanidad del cuerpo. Dios es Dios de sanidad.
A esto vino Jesucristo, y el ministerio de Jesucristo en la tierra se caracterizó por la sanidad. Por eso tenemos que conocer lo que es la palabra. La palabra encarnada representa a Jesucristo, y Cristo vino con un propósito a la tierra: a cancelar, a destruir, a romper las maldiciones de la esclavitud del hombre. El hombre era un esclavo de Satanás debido al pecado original, el pecado que cometió Adán y Eva. Por eso, ninguna religión, sea de cualquier denominación, puede salvar al hombre. El hombre está cautivo por el pecado. Hemos nacido, toda persona en la tierra, hemos nacido en una naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que recibir la palabra de vida eterna. La palabra debe llegar a nuestro corazón. La palabra debe cambiarnos. La palabra nos transforma. La palabra nos hace entrar a un nuevo estilo de vida. Por eso debemos recibir la palabra. Y de esto se trata el trabajo de la iglesia en la tierra: predicar el evangelio, predicar la palabra que cambia, que transforma. Es poder de cambio, es poder de transformación la palabra del evangelio de Dios. Y los demonios tienen que huir. Cuando los demonios oyen la palabra, porque los demonios son personas, lo único es que no tienen cuerpo, por eso andan buscando cuerpos humanos donde manifestarse. Y cuando los demonios oyen la palabra, los demonios tienen que huir. Hay un pasaje que habla la Escritura en el Evangelio de Marcos acerca de una persona que estaba perturbada por demonios. La Biblia habla esto en 3 evangelios: en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas. Si 3 evangelistas escribieron sobre el mismo caso, creo que es importante. Así que voy a leer lo que está escrito en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, porque aquí la palabra de Dios nos habla de una persona de la región de Gadara, allá a un lado del mar de Galilea, en Israel, pero era el terror de la región de Gadara y le consideraban una persona endemoniada que había hecho su hogar el mismo cementerio. Vivía donde estaban los muertos, o sea, donde estaban las tumbas. Así que aquí la Biblia dice que nadie podía detener a este hombre porque tenía una fuerza descomunal. O sea que había una fuerza espiritual, una fuerza que venía de el mismo poder de las tinieblas. Así que Jesucristo fue a la región de Gadara. Siempre el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se dirigió a donde estaba la necesidad, sea un hogar, sea en el camino. Siempre en el camino habían personas en necesidad, en un pueblo, en una ciudad. La Biblia dice en Mateo 9:35 que Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Él caminaba de un lugar a otro lugar. Era su ministerio de 3 años y medio que estuvo en la tierra, y dice la Biblia, número 1, enseñaba la palabra, enseñaba de las Escrituras. Lo primero que tiene que recibir una persona en la tierra es la enseñanza de Dios, la enseñanza que viene del cielo, porque en la tierra hay confusión, en la tierra hay engaño por el mentiroso. Necesitamos conocer la verdad que nos haga libres del engaño del mentiroso, y por eso necesitamos conocer de la Biblia o de las Escrituras. Así que Jesucristo enseñaba de las Escrituras, número 1. Número 2, Jesucristo
predicaba el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de salvación, el Evangelio que cambia, que transforma a una persona. Una persona cuando recibe el Evangelio y acepta el Evangelio de Dios, en ese momento pasa del reino de Satanás al reino de Jesucristo. En ese momento hay un cambio y una transformación. En ese momento la naturaleza que tenía dominada por el diablo debido al pecado, ahora cambia a la naturaleza misma de Dios. Ahora sería un santo de Dios, sería una persona apartada. La Biblia dice linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, o sea que forma parte ya de lo que es la iglesia de Jesucristo. Esto no es religión, esto es cambio y transformación. La persona empieza entonces a pensar de una manera diferente, de acuerdo al pensamiento de Dios, y empieza a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, como está escrito, como está dicho, lo hablamos aquí en la tierra, y los demonios se sujetan a esa palabra y tiemblan ante la palabra. La Biblia dice que Jesucristo se dirigió a esta región de Gadara y allí estaba este hombre endemoniado. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, esta persona corrió y se arrodilló ante él. Esta persona no se movía por voluntad propia. Esta persona estaba endemoniado. Entonces eran los demonios quienes movían a la persona. La voluntad de la persona estaba sujeta, estaba bajo dominio de la voluntad de los demonios. Pero cuando los demonios vieron a Jesucristo, inmediatamente los demonios se arrodillaron. Toda rodilla se dobla ante la presencia de Jesucristo, ante el nombre de Jesucristo. Así que los demonios estaban en una persona. Y físicamente, ¿quién fue el que se arrodilló delante de Jesucristo? El endemoniado gadareno. Pero ¿quién estaba dominando a el pensamiento del gadareno? Los demonios. Así que los demonios sabían lo que estaba sucediendo en el momento de la presencia de Jesucristo. Y dice la palabra que se arrodilló delante del Señor y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí están hablando los demonios: te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios están diciéndole a Jesús: no me atormentes. Jesucristo le dijo a los demonios: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesucristo no se dirigió a la persona, se dirigió a los demonios dentro de la persona. Y Jesucristo aún le preguntó a los demonios que estaban en la persona: ¿cómo te llamas? Y ellos dijeron: Legión me llamo, porque somos muchos. Muchos demonios, toda una legión. Posiblemente el número representaría unas 4,000, era una guarnición romana, o 7,000, algunos dicen 4,000, otros 7,000. Así que este número de demonios, 4,000 o 7,000 demonios, estaban en un cuerpo humano, legión. Y Jesucristo les dijo: sal, fuera. Pero ellos le dijeron: no, queremos otro cuerpo. No podemos estar sin un cuerpo, dijeron los demonios. Entonces los demonios le dijeron: ¿por qué no nos permites, no nos das permiso de ir a otro cuerpo, al cuerpo de los cerdos? Y Jesucristo se lo permitió. Jesucristo vino a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, vino a rescatar la humanidad. Y todo esto sucedió
hace más de 2000 años en la primera venida de Jesucristo, y es la iglesia hoy quien está hoy enseñando de la Biblia lo que sucedió en el ministerio de Jesucristo y sigue obrando, liberando, sanando, restaurando a las personas cautivas aún hasta esta generación del siglo XXI. Muchas personas al tiempo de hoy, siglo XXI, no creen que existan demonios. Pero de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, los demonios están en la tierra aún desde antes de que Dios creara a Adán y a Eva. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios estableció en el planeta Tierra, pero cuando Dios creó a Adán, ya los demonios estaban aquí. Satanás y todo su ejército estaba en el planeta Tierra. Por eso Dios puso la autoridad en el hombre para guardar la tierra, y Satanás, de manera astuta, en forma de serpiente, engañó a Eva, y el pecado que cometieron tanto Eva como Adán hizo que este planeta Tierra pasara a manos del diablo. Por eso se le conoce a Satanás como el príncipe de este mundo. Pero vino Jesucristo precisamente a derrotar al príncipe del mundo y ya fue derrotado. Ahora la victoria Jesucristo se la ha dado a la iglesia, a hombres y mujeres, tal como lo dio Dios a Adán y Eva antes del pecado. O sea que Jesucristo vino a recuperar todo lo que se había perdido. La autoridad ahora la tiene todo hombre o cada mujer en Cristo Jesús, y esa autoridad es contra los demonios. Por eso Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo para tener un discernimiento acerca del mundo espiritual. Hay personas que todavía les cuesta trabajo entender lo que hacen los demonios, pero en 2 de Timoteo hablo del Nuevo Testamento, hablo ya del tiempo después de Cristo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, precisamente aquí está hablando de la naturaleza del hombre. Así como el gadareno, un hombre ya perverso, malo, debido a la influencia de demonios. Aquí en el Nuevo Testamento dice en el capítulo 3, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, no tendrán sentimiento de nada. A ellos no les tocará el corazón asesinar a otra persona. No tienen afecto natural, implacables, calumniadores. O sea, es lo que estamos viendo con las falsas noticias en los medios el internet. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es la naturaleza del ser humano al tiempo de hoy. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Estoy hablando de una enseñanza apostólica. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, está hablando a su discípulo Timoteo de lo que vendría en los postreros días, que son los tiempos que estamos viviendo. Cristo está pronto a regresar, son los postreros tiempos. Ahora bien, la misma Biblia nos muestra qué está sucediendo. En la primera carta a Timoteo dice la palabra aquí en el capítulo 4, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos, aquí está nuevamente, los tiempos de hoy, tiempos antes de la venida de Jesucristo, son los tiempos de nuestra generación, siglo XXI. La Biblia es un libro de actualidad, es un libro que va guiándonos de generación tras generación, de tiempo en tiempo, de año en año. Es un libro que todos los días debemos leer. Y dice la Biblia aquí, en los postreros tiempos
algunas personas dentro de las iglesias, se refiere a la vida ya cristianas. Serán tanto los problemas de la maldad del hombre, Jesucristo mismo lo dijo, que el amor de muchos se iba a enfriar. Y estamos viendo a muchos cristianos que empezaron bien, pero se han ido enfriando en su fe, en su amor a Dios y al prójimo, y se han ido apartando de la iglesia, se han ido retirando. Es la apostasía. El problema es que allí es cuando los demonios empiezan a actuar de una manera muy profunda para engañar. Y estas personas son las personas que se levantarán en contra de la misma verdad de Dios, en contra de Cristo, en contra de la iglesia cristiana. Por eso aquí dice, apostatarán de la fe, escuchando a quienes, a espíritus engañadores. Aquí está, espíritus engañadores son los demonios. Es lo que hoy estamos viendo en las falsas noticias, fake news, donde muchas personas están creyendo en la mentira, porque hay espíritus de mentira que se están moviendo en todo lugar. Y dice aquí, y establecerán doctrina de demonios. Doctrina de demonios, enseñanza de demonios. Los demonios van a enseñarle a la mente del hombre ciertas estilos de vida como lo estamos viendo hoy. Los demonios tienen que ver con lo que hoy conocemos con ideologías del hombre. El hombre establece su propia forma de vivir, establece su propio concepto de matrimonio, establece su propio concepto de familia, establece su propio concepto apartado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos los están desviando de la verdad, de la palabra de Dios, y establecen un nuevo estilo de vida diferente al que Dios ha determinado para el ser humano. La segunda venida de Cristo es una venida de juicio. El juicio por aquellos que no han querido creer en la verdad. Por eso este es un tiempo para predicar hoy más que nunca de Jesucristo. Esto fue lo que Jesucristo le dijo a esta persona liberada de demonios, de esta legión de demonios. Esta persona que presenta la Biblia, podríamos decir, es la máxima expresión del ataque de un demonio al cuerpo. Es una persona sumamente endemoniada, porque la Biblia habla, por ejemplo, de María Magdalena, pero María Magdalena tenía 7 demonios. Es lo que dice la Biblia. Jesucristo echó de María Magdalena debido a la práctica posiblemente de la prostitución. 7 demonios estaban allí, estaban dominando a María Magdalena. Entonces vino Jesucristo y echó fuera esos 7 demonios, la libertó. Y la Biblia dice que a partir de ese momento, María Magdalena, en agradecimiento, empezó a seguir a Jesucristo, a servirle al Señor Jesucristo, y fue una de las primeras mujeres que predicó la vida resucitada de Jesucristo. Ella llevó el mensaje de salvación a los apóstoles porque ella fue asignada para ese propósito. Así que el Señor Jesucristo salva, restaura, libera y encomienda que se predique, que se hable, envía a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y empodera. Esto fue lo que sucedió con María Magdalena. Pero eran 7 demonios. En cambio, aquí en el Gadarena tenemos una legión de demonios. Dice que nada más los cerdos eran 2,000. Sí. Pues imagínate cuántos tenía. Sí. Eran como 7,000 demonios. Sí, por eso era mucha cantidad en cuanto a esos espíritus inmundos que se manifestaban con el Gadareno. Por eso podríamos decir que sería la máxima expresión de el ataque demoníaco a una persona. Una persona endemoniada, pues. A una persona.
es lo que la Biblia llama endemoniado. La lucha que libramos nosotros son contra espíritus inmundos. Una persona puede estar siendo atacada por demonios, pero no endemoniada. Un verdadero cristiano no puede ser endemoniado, porque el endemoniado es aquel que ya dominó tanto su espíritu como su alma y su cuerpo. O sea, en cambio, un cristiano, los demonios ya dominaron a la persona. A la persona, dominaron en su espíritu, voluntad, alma y exacto, cuerpo. su espíritu, alma y cuerpo. En cambio, el cristiano ha entregado su corazón al Señor, ha entregado su espíritu al Señor. El Señor es quien está en control y dominio de su espíritu, pero el alma está siendo atacada por esos espíritus, pero no puede estar endemoniada esa persona cristiana, está siendo atacada por espíritus inmundos. Por eso en la iglesia debe estarse reprendiendo espíritus inmundos. Y Aquí, cada persona también, de manera personal y sí, familiar. hay que aprender a autoliberarse. De Se le manera llama personal, la autoliberación. personal y familiar. Yo debo saber cuando un demonio está atacando mi mente, está atacando mi cuerpo, y tengo que saber qué hacer en ese momento. Tengo que conocer acerca de la autoridad que Cristo me ha dado para reprender esos espíritus, y lo puedo hacer en cualquier lugar, caminando, manejando, en la casa. No necesito ir a un templo, no necesito ir a un lugar. Yo ya sí he sido discipulado. Cuando y ya es el trabajo de todo pastor discipular. Sí, cuando ya la persona sabe. Sí, El hermano cristiano sabe. por eso tenemos como pastores que enseñarle a la gente cómo librar la batalla en la calle, en la casa, en la oficina, donde quiera que estemos, porque los demonios andan merodeando en todo lugar. Jesucristo recorría de ciudad en ciudad, pero iba de camino en camino. Los espíritus estaban merodeando por todos lados. Y ¿cuál era la imagen que tenemos en cuanto a la obra de los espíritus inmundos? Los enfermos, los paralíticos, los sordos, los mudos. Pero detrás de todo ello habían espíritus que estaban perturbando. Por eso Jesucristo vino a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. No, y luego cuando nos da la gran comisión, en Marcos 18, 16, allí nos Marcos dice, ¿no? 16, 17 y 18, allí dice que estas señales seguirán a los que creen. Allí está la autoridad. Cualquier persona que cree. Sí, esto no es para pastores, Dice, no es para número uno, profetas. hablarán no es para nuevas lenguas. evangelistas, Exacto, es para todos. Toda persona cristiana que ha cree. creído. Sí, dice que hablarán nuevas lenguas. Sí. Luego echarán fuera demonios. Pondrán sus manos, o sea, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Sí, esto y pondrán tiene sus que manos, ver con la hora de la hechicería. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Así que Jesucristo ha empoderado a la iglesia o a los cristianos para que puedan desempeñarse en la tierra reprendiendo espíritus inmundos. Debemos tener porque discernimiento. El Señor no nos iba a dejar aquí y nos iba a enviar a predicar el evangelio estando sin poder, estando sin autoridad. Débiles no. Imagínate que los demonios sigan haciendo sus estragos. No, los demonios deben temblar ante la presencia de un cristiano. Esto fue lo que sucedió cuando Pablo estaba predicando y echando fuera demonios. Entonces dice la Biblia en el libro de los Hechos que un cierto número de personas vieron a Pablo echar fuera demonios. Entonces quisieron imitar a Pablo. Entonces ellos empezaron los hijos a querer, de Seba. Sí, de un sacerdote. Entonces quisieron echar fuera esos demonios, tal como lo hacía Pablo. Entonces los demonios hablaron, son personas, y le dijeron a estas personas, le dijeron, ustedes son personalidades demoníacas. Son espíritus, pero tienen una personalidad. Sí, por eso hablan. Entonces, esos demonios prácticamente le dijeron, miren, sabemos quién es Jesús y a Pablo lo conocemos.
sabemos quién es Pablo. Pero ¿y ustedes? Conocemos a Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Que están reprendiendo demonios. No tienen autoridad, están en pecado. Toda persona en pecado no puede reprender a un demonio. Por eso primero tiene que arrepentirse de todo pecado y tiene que clamar a la salvación de Cristo para que la sangre de Cristo lo limpie de pecado y el perdón de Dios venga sobre esa persona y entonces reciba el bautismo en el Espíritu Santo, que es el poder, para que ahora sí, en el poder del Espíritu Santo, echemos fuera demonios, tal como lo hacía Pablo. Pablo siempre iba de un lugar a otro lugar y tenía siempre el cuidado de que todos sus discípulos estuviesen llenos del Espíritu Santo. Así que es la obra hoy de todo pastor en la iglesia, sobre todo en estos tiempos peligrosos, de enseñar. La enseñanza es fundamental y debemos dar testimonio de Jesucristo, no de religión alguna, sino de Jesucristo. Esto fue lo que Jesucristo le dijo a esta persona liberada. En el Evangelio de Marcos, vuelvo al Evangelio de Marcos, capítulo 5, porque este joven que fue liberado de esta legión de demonios, él dijo: Señor, quiero seguirte. Agradecimiento. Entonces Jesucristo le dijo, sí, el endemoniado que había Marcos sido libre, 5, le rogaba, 18. Sí, le rogaba a Jesús diciendo que le dejase estar con él. Al entrar él en la barca, el que estaba así, le rogaba que dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto es dar testimonio. Es hablar de lo que experimentó la persona en Cristo Jesús. Es hablar de la liberación de demonios. Yo estaba endemoniado, pero cuando conocí a Jesucristo, el Señor me liberó de estos demonios que me atormentaban. Pueden ser pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, puede ser enojo, ira, porque hay ciertos todas las personas, sentimientos ya todas contaminados. Las personas vienen a Jesucristo endemoniados. Sí, vienen porque de una tienen, manera porque tremenda. Tienen el pecado le da derecho a Satanás y sus demonios. Y aparte, tienen la cosecha de pecados personales y tienen la cosecha de pecados de sus padres y antepasados. Padre, madre y antepasados. Viene de una herencia familiar. Exacto, más lo que adquiere en su vida terrenal. Además, también, por ejemplo, las heridas del alma también son asideros de demonios. Así que si una persona tiene rechazo o tiene resentimiento o tiene amargura, todo eso abre puerta a los demonios. Sí. Porque son pecados y que son como que atraen a más demonios. Por eso tenemos que entender del mundo espiritual, es más real de lo que la gente cree o piensa, y solamente con el Espíritu Santo y el discernimiento que da el Espíritu Santo podemos entender de este mundo espiritual. Es importante aquí aclarar que no hay ninguna otra religión y no hay ningún otro nombre en que pueda ser libre, solamente en Jesucristo. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Él pagó el precio por ti, de rescate por ti, y Él destruyó a Satanás. Dice Hebreos 2:14, que con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, para librarnos a nosotros. Sí. Así que no es religión. Cristo es la vida eterna. Sí, hay personas que al desconocer lo que enseña la Biblia en cuanto a ejercer autoridad sobre los demonios, ellos mismos, ante el miedo y el temor de los demonios que empiezan a hacer muchas cosas para meter miedo a la persona, están acudiendo a los fetiches. Están acudiendo a cosas del mundo de lo natural, de lo se oscuro. le llaman amuletos. O también entonces, a lo que es, y se aferran a un amuleto. a lo que es el satanismo, sí, ocultismo. Sí,
Bueno, también. eso ya es ir más profundo todavía. Más profundo, Pero hay exacto. personas que se aferran a un amuleto y dicen, esta figurita Me va a proteger. me va a proteger, es mi protección. Y muchos lo llevan hasta en la cartera y allí va la protección. Pero todo esto es superstición, está en la Biblia. Todo esto no nos va a ayudar en nada. Y eso sería solamente también Jesucristo. idolatría, porque estás idolatrando una imagen Sí, o ya una cosa, se algo. caería en lo En que los pecados es de la idolatría, que eso es rebelión y desobediencia a la palabra de Dios, apartarse de y eso le da el motivos al conocimiento diablo de la también verdad. para entrar. Sí, por las eso vidas. hay que enseñar. La enseñanza de la Biblia es importante. Cristo no vino a establecer religión, sino vino a librarnos o a liberarnos de todo engaño del enemigo. Aquí en Tabasco, en nuestro medio del sureste, hay mucha superstición. Yo crecí en un ambiente de superstición. Yo crecí en un ambiente de miedo ante las enfermedades en casa. Y entonces cuando llegaba la enfermedad se acudía a una persona que hacía ciertos brebajes y hacía ciertos rituales, que el calentamiento de cabeza, que el mal cordial del ojo, pasarle el cordial, sí, traía el mal de ojo, el cordial, entonces el ensalmo. ensalmaba. Todo esto lo hemos experimentado. Pero cuando conocimos la verdad, fuimos libres de todo ese engaño. Por eso tenemos que ir enseñando a muchas personas a caminar en la verdad y ser libres del engaño. Jesucristo, cuando liberó al endemoniado gadareno, Jesucristo le dijo, es necesario que vayas a las ciudades, primeramente a tu familia, porque el diablo empieza atacando en la familia, la maldición empieza en el hogar. Entonces ve a tu casa, cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y cuánta misericordia tú tienes? Cuéntale lo que sucedió, eso es dar testimonio. Todo cristiano se convierte en un testigo de Cristo. Hablamos de Cristo en la oficina, en la escuela, en la calle, pero hablamos a cualquier de lo que persona. Él ha hecho por nosotros. Sí, de lo que Cristo y de lo que ha hemos hecho. experimentado. Nos volvemos por eso testigos. Sí, no podemos hablar de lo que ha Así sucedido es, a otra así persona, es. no, de lo que yo experimenté. Yo no puedo hablar de liberación si no he sido liberado. No puedo hablar de sanidad si no he sido sanado. Yo no puedo hablar del don de lengua si no hablo en lengua. Yo hablo de lo que he experimentado de acuerdo a la palabra de Dios. Y Jesucristo le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué fue lo que hizo? Versículo 20. En el 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, porque lo conocían. Que se convirtió en un gran vocero. Todos lo habían sí, todos visto sabían que era el endemoniado. endemoniado, y ahora el endemoniado se convirtió en un predicador del evangelio. Y ahora decía, Jesucristo me liberó. Entonces estaban maravilladas las personas al oír y ver al que era endemoniado, ahora era una persona normal predicando el evangelio de Jesucristo. Se convirtió en un gran evangelista. Decápolis eran 10 ciudades. Sí, por eso se convirtió en un gran evangelista. 10 ciudades. O sea que predicó en 10 ciudades. 10 ciudades conocieron el evangelio de Cristo. Y realmente lo hizo. Sí. Esto es lo que debemos hacer, por eso tenemos que seguir predicando de Jesucristo, hablando de Jesucristo en todo lugar, en todo momento, de ciudad en ciudad, usando los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos en estos últimos días y semanas. Hemos estado recibiendo comunicación de otros lugares de la República Mexicana. Así que bendecimos a todos los que nos están oyendo o viendo, y también fuera de México. Así es. De los Estados Unidos nos están viendo y oyendo por medio del Internet. Radio en Internet, televisión en Internet. La palabra de Dios está al alcance de cualquier persona en su necesidad. Este año 2019, es un año de grandes promesas de Dios al que cree
en Jesucristo, al que cree en la palabra de Dios. Y la palabra este dice año que al que estaremos cree, viendo grandes todo le es milagros. posible. Así es, Jesucristo, Él se sigue manifestando cuando se habla del Evangelio, cuando se predica del Evangelio, cuando se da testimonio de Jesucristo en cualquier lugar. Si tú eres cristiano, amigo, amiga, no dejes de orar por otra persona, porque Dios va a respaldar la oración que hagas a favor de otra persona. La Biblia dice que cuando Job oró por sus amigos, Job fue sanado. La oración de sanidad, trae una gran bendición, y Dios está respaldando como nunca la oración en el nombre de Jesucristo, porque tenemos que aprender a orar, y la oración en el nombre de Jesús es el poder de Dios. Así que hay mucha enseñanza que tenemos que dar a través de este tiempo en que estamos viviendo, y damos gracias por estos programas que Dios nos ha permitido para poder alumbrar el camino. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión, y nos vemos en nuestro próximo programa, Dios mediante.